Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este contenido antes de continuar. Muchas gracias. Afra Sarayoğlu, una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco, volvió a ocupar titulares con su última publicación en redes sociales. La talentosa actriz encendió la conversación en cuestión de minutos con una imagen íntima que compartió junto a Mert Ramazan Demir y un pequeño de su círculo familiar, una estampa cálida que respiraba cotidianidad y que atrapó miles de me gusta y comentarios. La foto, sencilla y sin artificios, llamó la atención no solo de los fans, sino también de colegas de la industria que no tardaron en reaccionar. Y sí, el detalle que más ruido hizo fue el comentario que dejó Burak Özçivit bajo la publicación, corto, directo y con una carga emocional que puso a todos a hablar. Afra, en los últimos meses ha preferido resguardar su vida privada y saborear los momentos tranquilos lejos del ruido de los flashes, de vez en cuando comparte instantes que dejan ver esa normalidad a la que el público no siempre tiene acceso. En esta imagen, la naturalidad de Afra, el gesto protector de Mert y la sonrisa limpia del niño dieron pie a que muchos la bautizaran como la foto de una familia feliz, aunque se trate de un momento familiar extendido, sin necesidad de etiquetas. Los usuarios se volcaron con frases como felicidad verdadera, amor del bueno, y una imagen en paz. Tras la publicación, todas las miradas se clavaron en el mensaje que dejó Burak Özçivit. Su intervención, breve pero elocuente, resonó en las columnas de farándula. Esta interacción entre dos nombres de peso, conocidos por la cordialidad de su trato y el respeto que han cultivado durante años dentro del sector, fue seguida de cerca por los fans. El comentario de Burak fue leído como un saludo afectuoso, sin dobles intenciones, y muchos lo interpretaron como un recordatorio de que la camaradería todavía existe en un ambiente donde suelen hablar más los rumores que las certezas. En cuestión de minutos, la frase se regó por todo Internet y volvió a poner sobre la mesa la idea de la solidaridad entre famosos. La respuesta del público fue inmediata: mensajes de cariño, muestras de apoyo, aplausos virtuales y esa vibra cálida que solo provocan las escenas que se sienten reales. Algunos incluso afirmaron que el comentario de Burak echaba raíces en un respeto mutuo forjado con el tiempo, una muestra de que la admiración entre colegas no necesita discursos largos. Aunque Afra Sarayoğlu y Mert Ramazan Demir no hicieron declaración alguna, la velocidad con la que corrió la publicación demostró, una vez más, lo rápido que puede arder la mecha del mundo del chisme. Una foto discreta, una frase bien puesta y la conversación ya estaba a mil. Lo que empezó como un retrato hogareño terminó convertido en uno de los titulares del día. Después de la foto, los corrillos del espectáculo se enfocaron en el proceso sereno que Afra viene proyectando desde hace un tiempo. Su mirada tranquila, el gesto sin maquillaje emocional y la compañía de Mert configuraron una estampa que muchos describieron como la más luminosa de su carrera reciente. Afra se ha mostrado más selectiva con sus proyectos, mide sus tiempos y escucha sus ritmos. Ese filtro, dicen los fans, se nota en su vida, en su rostro, en esa calma que atraviesa la imagen. Mert, por su parte, apareció en la fotografía con una serenidad que también dio de qué hablar. Para muchos, su postura, contenida y segura, parecía decirlo todo. Se nota que cuida lo que ama, escribieron. La faceta familiar le sienta de maravilla, agregaron otros, celebrando esa manera de estar presente, con firmeza suave, que a veces no se capta en la alfombra roja pero en una foto íntima estalla. La manera en que se miran, dijeron, cuenta más que cualquier declaración. Las reacciones siguieron en aumento y el comentario de Burak Özçivit se convirtió en tema del día. No por polémico sino por oportuno. Muchos fans lo interpretaron como un puente entre la admiración del público y la humanidad de los actores que llevan años viendo en pantalla. Cientos de respuestas a su breve saludo dejaron ver el magnetismo de este intercambio cálido entre celebridades. Cuando hay verdad en la imagen, el eco es inmediato. Hubo quienes dijeron que el guiño de Burak les recordó que las amistades en el medio, pese a luces que encandilan y rumores que cansan, siguen vivas. Todo esto dejó claro que Afra puede marcar la agenda con un solo gesto. Una imagen que abraza las ideas de afecto, intimidad y complicidad basta para que se vuelva tema de conversación por largo rato. Nadie necesitó ver lujo ni escándalo, alcanzó con una postal sincera. La calma de Afra y Mert siguió recorriendo redes sociales y programas de entretenimiento en un efecto dominó que no parecía frenarse.
La foto se volvió tendencia recordándonos por qué aun cuando prefieren blindar su intimidad, cada publicación de ellos captura tanto interés, hay curiosidad, hay cariño. Y también hay una historia que la audiencia siente como propia desde los tiempos en que sus personajes marcaron una época televisiva. La sobriedad de la imagen, su montaje sin pretensiones, fue descrita por los seguidores como sinceridad pura. Especialmente después de que ambos redujeran su exposición en ciertos periodos para priorizar calma y foco, esta foto logró que el público sintiera un lazo directo con ellos. Hubo quien comentó que Afra, con ese aire sereno, transmite una fortaleza nueva, más reposada, más consciente. Y que Mert, desde el mismo encuadre, acompaña con una presencia que suma sin imponerse. El contraste con los posados excesivamente ensayados, tan comunes en la farándula, fue evidente. Aquí no había producción desmedida, ni poses imposibles, ni glamour de revista. Lo que hubo fue un momento. Y ese momento bastó. El impacto del mensaje de Burak, con todo, no parece que vaya a apagarse pronto. Una sola frase del actor mostró otra vez el poder de la interacción digital, de lo mínimo que se vuelve máximo cuando se mezcla con la sensibilidad del público. Muchos sostuvieron que esa cercanía que se siente al ver a las celebridades hablarse sin estridencias es lo que las vuelve humanas, alcanzables. Esa impresión, sumada a la química visible entre Afra y Mert, levantó una marea de respuestas agradecidas, como si el público celebrara que la industria, de vez en cuando, nos regale gestos sencillos. Tras todo esto, aunque Afra no compartió una nueva foto ni Mert añadió más detalles, el efecto de la publicación parece destinado a durar. Esa imagen, tejida con hilos de ternura y complicidad, creó un murmullo constante, un zumbido suave que no necesita gritos para imponerse. Los analistas de espectáculos pusieron el foco en el mensaje subterráneo del post. La discreción de Afra, esa elegancia sin ruido que ha sostenido con firmeza, se nota ahora más que nunca. El hecho de que ambos prefieran no ventilar cada capítulo de su vida hace que lo poco que comparten pese más, y que cada detalle se vuelva un código que el público lee con atención. Otro ángulo que corrió por los pasillos del espectáculo fue la armonía que la foto sugiere en la relación. A pesar de rumores esporádicos que aparecen y desaparecen, su opción por callar donde otros discuten en altavoz fue leída como una respuesta en sí misma. Una imagen vale más que 1000 aclaraciones, escribieron algunos seguidores, convencidos de que la fuerza de un cuadro íntimo supera cualquier comunicado de prensa. La interacción que comenzó con el gesto de Burak se amplificó con los me gusta de otras figuras a lo largo del día. Ver a colegas apoyándose en un ambiente donde tantas veces se habla de rivalidad, llamó la atención. Para los fans fue la prueba de que la amistad y el respeto son posibles en la industria, y que están ahí, respirando, aunque no siempre se muestren. Todo ese clima creó una atmósfera positiva en redes que se agradece, un respiro entre tanta controversia. Al mismo tiempo, la conversación giró hacia la carrera de ambos. Se recordó cómo Afra ha ido afinando su brújula creativa, cuidando los pasos, apostando por proyectos que encajen con su momento personal. La foto, decían, subraya ese compromiso con lo que realmente le importa. Y se habló de Mert con la misma contundencia, de su capacidad para sostener la escena, sí, pero también de su manera de apoyar en la vida real, de su paciencia con los tiempos que no se ven desde la butaca. Los comentarios coincidían en que en esa instantánea no hay maquillaje emocional, hay presencia, y eso, a ojos del público, vale oro. Entre líneas, algunos notaron que el niño en la foto funcionó como centro de gravedad, como recordatorio de las cosas simples que sostienen cualquier historia, la risa de la infancia, la calidez de una tarde en casa, las manos que protegen sin apretar. Ese detalle disparó recuerdos en los fans, que contaron anécdotas propias y llenaron los comentarios con frases de gratitud. Un solo encuadre y ya había memoria compartida. También hubo quienes hicieron lectura simbólica. El gesto de Afra atento y luminoso, la sombra de Mert, cercana y serena, y el niño, libre, con una sonrisa que no entiende de alfombras rojas ni titulares. Quizá por eso la imagen caló, porque parecía decir sin decir que incluso dentro del torbellino de la fama, hay espacios que siguen siendo refugio. Por supuesto, no faltaron quienes quisieron buscar segunda lectura en el mensaje de Burak. Pero la mayoría coincidió en que el tono fue genuino, desprovisto de dobles fondos, como si el actor hubiera querido dejar una constancia pequeñita y sincera de su aprecio. En tiempos de interpretaciones, a veces lo simple es lo más difícil de ver. Y sin embargo ahí estaba,
un saludo que funcionó como eco y amplificador de todo lo que ya sugería la foto. Conforme avanzaban las horas, la publicación siguió escalando posiciones entre los temas del día. Los programas de entretenimiento dedicaron segmentos a desmenuzar la imagen, los medios digitales encabezaron con titulares que hablaban de ternura sin filtros, y los fans convirtieron la conversación en una cadena de mensajes alentadores. Hubo debate sobre privacidad, sobre cuánto mostrar y cuánto guardar, y más de uno coincidió en que la gestión de Afra y Mer funciona precisamente porque deja respirar la duda. Comparten lo suficiente para sentirse cercanos, pero no tanto como para perderse en la exposición. Esa medida justa parece ser, también, su sello. No es la primera vez que una simple publicación cambia el pulso del día. Pero esta vez, tal vez por el efecto acumulado, la respuesta tuvo el encanto de lo inevitable. Cuando algo se percibe auténtico, cae bien, y cuando cae bien, el resto sucede solo. La foto de Afra y Mert no necesitó efectos ni luces calculadas, fue un fragmento de vida. Y eso, en la era de lo performático, reluce. Si algo dejó claro esta jornada es que el público sigue agradeciendo las historias que no intentan convencer, sino que simplemente se ofrecen. Y que la complicidad, cuando existe, se filtra por cualquier rendija, incluso por el marco de una pantalla. Así termina nuestra historia de hoy, una historia que empezó con una imagen y se convirtió en conversación, que se encendió con el comentario de Burak Ozibit y se amplificó con el cariño de miles. No sabemos cuándo habrá una nueva publicación, ni cuál será el próximo gesto que vuelva a reunir a todos frente a la misma fotografía. Lo que sí parece seguro es que mientras sigan eligiendo la honestidad de lo sencillo, Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir continuarán siendo el centro de ese murmullo amable que tanto gusta escuchar. Y si la industria a veces se empaña con el ruido, siempre habrá una imagen como esta dispuesta a recordarnos que todavía existe un lugar donde la calma y el afecto hacen su trabajo sin decir palabra. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y compartirlo. Hasta la próxima desde Escándalos de Series Turcas.